Muy bien, doctores. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en... Estamos hablando sobre todo de células dendríticas. Listo. Como las células de Langerhans, que son las células que suelen tener estos receptores, que son de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos. Y también para patrones moleculares asociados a lesión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de manera general, esas son las características que tienen estos receptores y son diferentes, cada uno con diferentes funciones. Los receptores más caracterizados, los más abundantes, sí, son los receptores tipo TOL o TLR, ¿sí? O receptores tipo pH, así se les llama también. En donde existen 10 subtipos, 10 isoformas. ¿Sí? Cada una tiene la capacidad de detectar patrones moleculares de diferentes especies microbianas. Y son receptores que en la superficie de la membrana citoplasmática de las células que tienen. Pero bueno, en realidad es un receptor como viene, como bien esquematizado aquí, es un receptor que tiene dos dominios, tenemos de acuerdo, tiene un dominio extracelular, que es, digamos, el dominio que interactúa con los microorganismos, tiene un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. Sí, el dominio citoplasmático es el que activa todas esas vías de señalización que va a llevar, por ejemplo, a la producción de interleucina 1, ¿sí? A través de la inflamación. Entonces, reconoce lipopolisacáridos y patrones microbianos diversos, eso ya lo mencionamos, están en la membrana plasmática. Y los tenemos también en los endosomas. Y en los endosomas, aquí está en el esquema estamos en, sí, igual, atraviesan la membrana del endosoma y tienen su dominio activo del endosoma. Estos sirven para la detección de ARN viral y ADN también ADN, perdón, del virus o de los virus y de las bacterias que fueron internadas en las células, por ejemplo, en los macrófagos. Y bueno, a través de esos endosomas pues son reconocidos por los receptores TLR endosómicos. Y lo que pasa, bueno, se activan factores de transcripción, ya mencionamos eso, y esto te va a llevar a la producción clásicamente de interleucina 1, o sea, se va a desatar un proceso de inflamación, aunque también, por ejemplo, los virus inducen la formación de interferones, son antivirales, hacen más potentes, de hecho, las respuestas inmunitarias, estos receptores, al momento que son activados, ya sea en su versión extracelular o en su versión endosómica intracelular.
Muy bien, doctores. Si tenemos un segundo tipo de receptor, el receptor NOD, o siglas en inglés NLR. Este tipo de receptor son citoplasmáticos, están únicamente en el citoplasma. Aquí en el esquemita los representan en el citoplasma. Si no hay una versión extracelular. Por lo tanto, se reconocen dos tipos, el NOD1 y el NOD2. El NOD1 es el más caracterizado, es el más, digamos, frecuente. Ahorita les va a aparecer información. Ahí está, NOD1 y NOD2. NOD1 mencionamos que es el más caracterizado. Y te reconocen los dos patrones moleculares que hablábamos, ¿no? Te reconocen patrones moleculares asociados a daño y patrones moleculares asociados a patógenos. Y de esos patrones moleculares que reconocen, tenemos el ácido úrico. El ácido úrico, acuérdense que es un patrón asociado al daño. Que se forma por degradación del ADN. Se reconocen y productos microbianos. Los productos microbianos lo reconocen los últimos, los patrones asociados a patógenos. Este te va a activar la denominada vía del inflamasoma o de la vía NLR inflamasoma. Pero la vía NLR pues, la vía de traducción de señales a nivel intracelular que te lleva a la formación del inflamasoma. Sí, en donde, digamos, ya sea por la pérdida de ATP, por ejemplo, celular o de cualquier otro patrón molecular de daño, ¿estamos de acuerdo? O bien porque hay productos bacterianos, ¿sí? Pérdida de productos bacterianos, pérdida de potasio, perdón, de salida de potasio, es una señal, un patrón molecular de daño en la célula, ¿sí? Esto te va a activar el inflamasoma. O sea, ¿qué es el inflamasoma? Bueno, el inflamasoma es el ensamblaje, ¿sí?, de una proteína denominada NLRP3, una proteína sensor, o sea, ella está monitorizando todos estos cambios o patrones moleculares. Hay una molécula adaptadora y en este caso tenemos caspasa 1, pero en su forma inactiva, no digamos como en la apoptosis, en donde las caspasas están activas, aquí está inactiva. Y estas tres se van a ensamblar para dar origen al inflamasoma. ¿Estamos de acuerdo? El inflamasoma, sí, al momento que se ensambla esto, va a llevar a la activación de la caspasa 1. La caspasa 1, en este caso ya activa, y lo que va a hacer es que la interleucina 1 beta en su forma precursora, que normalmente se está produciendo en el sitio de inflamación o iniciada la inflamación, porque los sensores, por ejemplo, los TLR ya están induciendo su formación. Estamos de acuerdo, están activando todas estas vías de señalización para que se dé la activación de los genes que codifican la producción de interleucina 1, empiezan a producir el precursor. Sin embargo, el precursor es una forma de interleucina 1 beta no funcional. Por lo tanto, la interleucina 1 beta pro o precursor necesita ser transformado en una interleucina 1 beta biológicamente activa a través de la función de la acción de la caspasa 1. Ya que se transformó esto entonces en una interleucina 1 beta, va a ser llevada hacia el exterior de la célula para que, como un mediador químico soluble de la inflamación, induzca inflamación aguda.
Esto es más o menos de forma sintetizada cómo funciona la vía del NLR de inflamación. Muy bien, doctores, tenemos otro tipo de receptor, sí, el tercer grupo de receptores, los receptores de lectinas tipo C, CLR por sus siglas en inglés. Estos los expresan fundamentalmente macrófagos y células dendríticas. Aquí DC son células dendríticas, son las siglas de células dendríticas en inglés. Detectan glucanos micóticos, por lo tanto son importantes para la detección, ¿sí? Acá está, arriba, de hongos, de levaduras. Tenemos los receptores tipo RIG, es este que está acá hasta abajo, a la izquierda del esquemita del dibujito. Sí, de ellos el RIG1 es el más caracterizado. Estos se detectan ARN y ADN microbiano y también ARN viral. Perdón, aquí me faltó una palabra. ARN viral. Vamos a poner aquí. ARN viral y ADN microbiano. ¿Sí? Sí, acuérdense que el ARN es viral y el ADN puede ser de bacterias, puede ser de virus, ADN. Sí, es un receptor, al igual que el receptor tipo NOD, que está exclusivamente en el citoplasma, son citosólicos. Sí, y el de lectina tiene nada más una versión extracelular. No son como los TLR que tienen dos versiones, una extracelular y una intracelular, endosómica. Y este receptor RIG estimula la síntesis de interferón cuando es activado por material genético viral. Acuérdense que los interferones son citocinas de espectro, potente espectro antiviral. Muy bien, doctor. Entonces tenemos receptores acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a proteína G lo tienen prácticamente todos los leucocitos. Ya los habíamos mencionado como importantes para la quimiotaxia, importantes para la activación, ¿sí? de muchas células. En ese caso también tienen la función de reconocer patrones moleculares, ¿sí? Sobre todo asociados a patógenos. Tienen la capacidad de reconocer residuos de N-formilmetionina, ya los habíamos mencionado en clase. Estos péptidos de origen bacteriano pues son patrones moleculares asociados a patógeno que son reconocidos a través de estos receptores importantes para la activación, ¿sí? de los leucocitos durante procesos inflamatorios de origen infeccioso. Estimulan la quimiotaxia. Y tenemos los receptores para manosa. Sí, los receptores, ahorita aparece la imagen. Permítanme un momentito.
Estos receptores para manosa, que no vienen en este esquema, sí, tienen la facultad de reconocer, son sensibles ante carbohidratos de tipo bacteriano que tienen en su esqueleto residuos terminales de manosa. Muy bien, doctores. Entonces, todos estos, como lo mencioné hace un momento, sí, son receptores que pertenecen a la inmunidad innata. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las reacciones propias de la inmunidad innata? Ya habíamos mencionado, ¿no?, que el de los fenómenos propios de la inmunidad innata, el más típico y que ya acabamos de repasar en días pasados, semanas pasadas, es la inflamación. La inflamación es el prototipo de reacción inmunitaria innata en contra de bacterias, de microorganismos y de residuos celulares, células necróticas, etc. Pero también es importante la inmunidad innata como un mecanismo de defensa en contra de los virus. Esto es debido a que durante la inmunidad innata se producen interferones de tipo 1. Interferones de tipo 1 tienen espectro antiviral muy, muy importante. Y también tiene como función, sí, inducir o llevar hacia la otra forma de inmunidad, la inmunidad adaptativa o adquirida, ¿de acuerdo? Sí, o específica, porque, digamos, son un continuum, ¿sí? Esto inicia con una inmunidad innata, pero luego, pasado el tiempo, vienen las respuestas de memoria, las respuestas adquiridas específicas. Muy bien, doctores. Esto es respecto a las generalidades de la respuesta, ¿sí?, inmunitaria innata. ¿Tienen dudas, preguntas al respecto? Pueden levantar la mano si las tuviesen. Doctora María Cristal, adelante, doctora. Doctora María Cristal, si estás hablando no te escucha. Sí, perdón, es que mi micrófono. Creo que la doctora María Cristal tiene problemas con su micrófono. Doctora Ámbar. Doctor, ¿me podría explicar otra vez los receptores tipo NOT? Déjame regreso. ¿Qué no entiendes de los receptores tipo NOT, doctora? El esquemita, ¿lo podría volver a explicar? No, pues está muy sencillo. El esquemita te los marca como receptores que están en el citosol y tiene diferentes dominios. De hecho, no desglosa los dominios que tienen estos receptores, pero son totalmente citoplasmáticos y en su porción activa, sería más o menos esta parte del esquema, es la que te reconoce todos los productos. Estamos de acuerdo, hablábamos que reconocen patrones moleculares asociados a daños y asociados a patógenos. Esa parte es la que te lo reconoce. Entonces, esta parte tiene otra funcionalidad más de transmisión de señales o todas estas estructuras ovoides, verdes y anacarditas tienen la función más de transmitir señales a nivel intracelular. Así es como funciona eso. No sé si
¿Sí? Ok. Sí, listo, gracias. De nada. Doctora María Cristal, ¿ya pudo arreglar su micrófono? Creo que sí, doctor, ¿sí me escuchó? Sí, te escuchas bien, doctora Dim. Ok, mi pregunta era sobre el receptor de tipo RIG. Nos dijo que estimulaban la síntesis de interferón, pero mi pregunta es que, bueno, ¿cuál era la función del interferón? No me acuerdo, la verdad. Tiene actividad antiviral, doctora. Ok, gracias, doctor. De nada, doctora. Muy bien, entonces ya vimos las reacciones propias de la inflamación. Entonces, continuamos con inmunidad adaptativa. Si la inmunidad adaptativa, también denominada adquirida o específica, es una forma, un mecanismo que tiene la respuesta inmune, inmune normal, sobre todo para erradicar microorganismos resistentes a la inmunidad innata. ¿Sí? Esa es la función principal. ¿Sí? A todo aquel microorganismo que se salta la respuesta inmunidad innata, pues tiene que ser entonces eliminado a través de una activación del sistema inmune, pero a través de esta vía de inmunidad adaptativa. Tiene dos características muy notorias. Es específica, no es, digamos, como la inflamación que actúa destruyendo todo. Lo queremos ver así. No, aquí, digamos, las respuestas son muy enfocadas hacia un microorganismo, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Pueden pasar un poquito de manera desapercibida las respuestas inmunitarias de ese tipo. Y tiene memoria, ¿sí? Se generan leucocitos con memoria que luego únicamente van a responder hacia especies bacterianas, hacia virus, estamos de acuerdo, pero como, digamos, únicamente contra ellos, no van a responder de manera generalizada con todos los miembros de un grupo microbiano. ¿Sí? Y de manera característica o digamos como sinónimo, la respuesta inmune adaptativa sí se le considera como la respuesta inmunitaria, vamos, o sea, la respuesta inmunitaria innata es la inflamación y se le dice inflamación como tal, ¿sí? Cuando se habla ya de manera formal de una respuesta inmunitaria, estamos hablando, y del sistema inmunitario inclusive también, se hace generalmente el enfoque hacia la inmunidad adaptativa. Estamos de acuerdo, de hecho, todos los mecanismos que el capítulo 5 del libro de enfermedades del sistema inmunitario, estamos de acuerdo, todos esos mecanismos que expone, prácticamente todos son de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Por eso se maneja eso como sistema inmunitario y respuesta inmunitaria, parte de esta inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cuáles son los productos? Los productos, las células que forman parte de la inmunidad adaptativa. Sí, uno de los principales, o los principales son los macrófagos, los linfocitos, perdón, los macrófagos vienen después. En otra diapositiva, en este caso tenemos los linfocitos y todo aquello que sintetizan los linfocitos. Sí, citocinas sobre todo, ¿sí? Donde en este caso los linfocitos son todas estas células que parecen un punto negro, son muy heterocromáticos. Los linfocitos aquí son los más oscuros y no tienen nada de citoplasma, muy poco citoplasma. ¿De acuerdo? Esas células más grandes que se ven acá, que tienen el citoplasma, el núcleo más clarito, como esta pudiese ser también esta. Sí, esos son macrófagos. Acuérdense que generalmente en los procesos inflamatorios, una respuesta inmunitaria normal, van de la mano macrófagos y linfocitos, porque funcionan o ejercen su efecto en conjunto. ¿Sí? Se necesitan pues para generar esas respuestas
ya sea inflamación crónica o una inmunidad adaptativa. Entonces el linfocito siempre parece un punto negro. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otros. Todos los puntos negros que se ven aquí, muy heterocromáticos, son linfocitos. Morfológicamente no los puedes identificar con tinciones especiales, porque todos los subtipos de linfocitos son similares. Necesitas hacer pruebas especiales, inmunohistoquímicas sobre todo, para que te marque, digamos, para marcar las diferentes poblaciones de linfocitos. Eso lo vamos a ver en un momento más. Tenemos la célula plasmática, o el linfocito B activado, que recibe el nombre de célula plasmática. La célula plasmática es la célula secretora de anticuerpos, que son importantes o partes de la inmunidad adaptativa. La célula plasmática, si por ejemplo, si tomamos esta que estoy señalando acá, estoy señalando sus bordes, la periferia de su citoplasma, tiene mucho citoplasma, es un citoplasma eosinófilo, se rosita, y su núcleo siempre va a estar cargado hacia la periferia. La cromatina de su núcleo se describe como organizada o ordenada en un patrón de disco de teléfono antiguo. En esos teléfonos antiguos que tenías que meter el dedo y darle vuelta al disco, en donde cada nódulo o cada lóbulo de esta hebra de cromatina, pues uno de los orificios en donde apoyabas tu dedo para marcar. Muy bien, doctores, tenemos el macrófago también, digamos, es importante de esta respuesta inmunitaria normal, aunque, digamos, se consideró en esta revisión como parte de la respuesta innata. Entonces, perdón. Claro, creo que se me fue muy adelante. Permítanme. Muy bien, aquí estamos. Entonces, la respuesta inmunitaria adaptativa se divide en dos, ¿sí? En dos mecanismos, cada uno con diferentes elementos participantes. Por un lado, se reconoce de la respuesta adaptativa, inmune adaptativa, una respuesta humoral, en donde la respuesta humoral sí interviene, está mediada por linfocitos B y su forma activada, célula plasmática. Se llama humoral porque aquí la respuesta es más bien de producción de proteínas, sobre todo anticuerpos. Anticuerpos, proteínas solubles, que son sintetizadas, secretadas por las células plasmáticas y mandadas a los sitios en donde están presentes los antígenos. Pueden ser microorganismos, pueden ser antígenos de cualquier otra especie. Sí, son importantes para la defensa de neutralización de microorganismos extracelulares. Muy bien, y tenemos una respuesta inmune celular dentro de esta inmunidad adaptativa, donde está mediado por linfocitos T. Es importante en contra de la defensa, es importante como mecanismo de defensa en contra de microorganismos intracelulares. Y tiene la capacidad de inducir lisis de células infectadas, células, por ejemplo, también neoplásicas. Y eso es un estimulante de la fagocitosis. En la inmunidad celular no intervienen anticuerpos, o en la inmunidad humoral. Muy bien. Entonces, la célula
digamos, importante o más importante en este sentido, ¿sí? De la respuesta inmunitaria en general. Ya olvidémonos por el momento si esto es innato o es adaptativo, es el linfocito. O mejor dicho, enfoquémonos al sistema inmunitario como parte del proceso inmunitario celular. En este caso, el linfocito pues, es la célula, digamos, de mayor importancia. Y se reconocen diferentes poblaciones linfocíticas, ¿sí? A pesar de que son estructuralmente o citológicamente iguales, pues cada uno tiene diferentes funciones y diferente estructura. Tenemos linfocitos T colaboradores, los CD4 positivos, tenemos los linfocitos T citotóxicos, los CD8 positivos. Tenemos un grupo de linfocitos reguladores de la respuesta inmunitaria. Tenemos los linfocitos citolíticos naturales y los linfocitos B. Y todos ellos funcionan o tienen la propiedad de funcionar a través de este fenómeno denominado selección clonal, ¿sí? En donde se considera que cada linfocito y los linfocitos que desciendan de este linfocito, de un linfocito como única célula, y todo su progenie, ¿sí? Forman un clon celular. Cuando se habla de clones celulares, generalmente esta palabra se utiliza en el ámbito de la inmunidad, respuesta inmunitaria celular. Sí, en donde entonces el clon es la célula, digamos, que dio origen a todos estos linfocitos que proliferan. Y durante la maduración en los órganos linfoides externos, ¿sí? Maduran, y esto se menciona así en la literatura, ¿sí? Taxativamente, o sea, de manera exclusiva, para responder hacia un antígeno específico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no van a, digamos, a responder estos clones hacia cualquier antígeno que se les presente, sino de manera exclusiva a uno solo. Sí, ¿por qué? Porque esto, digamos, cuando madura taxativamente hacia un antígeno específico, se les va a generar una reconfiguración a nivel de su genoma que les va a permitir, o una adaptación en su genoma que les va a permitir expresar receptores específicos en las superficies plasmáticas para un antígeno en específico. Entonces, cuando sean activados estos linfocitos, únicamente van a poder ser activados cuando se les presente antígenos específicos, no cualquier antígeno. A este fenómeno se le conoce como selección clonal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la exclusividad que tienen los linfocitos para responder en contra de antígenos particulares, no en contra de cualquier antígeno que se les presente. Y las poblaciones linfocíticas en el ser humano sí son altas, ¿estamos de acuerdo? Se reconocen que existe una población promedio en cada ser humano de 10 a la 12 linfocitos en la economía corporal. O sea, esto si lo traducimos a números naturales, si le quitamos el exponencial, en inglés sería 1 billón, ¿sí? de linfocitos. En español sería 1 millón de millones de linfocitos, son los que se tienen de manera normal en un individuo sano. Y los posibles clones, estamos de acuerdo que se formen para responder ante antígenos específicos, pues pueden ser también cientos de miles o millones.
pueden ser tan variados como sean de variados los antígenos presentes en el espacio extracelular o intracelularmente. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a ver los linfocitos T. Digamos, son los más abundantes y también son los principales en la respuesta inmunitaria normal. Estos linfocitos T surgen por diferenciación de precursores celulares o de células madre localizadas en los órganos linfoides primarios. Como órgano linfoide primario hay que entender sobre todo la médula ósea. La médula ósea, por lo tanto, es donde células madre hematopoyéticas sufren diferenciación hacia precursores hacia linfocitos T y maduran en el timo. Aunque el timo con el tiempo va atrofiándose, sí, el timo juega un papel importante en la maduración, aunque también ya en el adulto pueden madurar en los órganos periféricos, además del timo, en los nódulos linfáticos. Pero el timo juega un papel importante en esto. Vamos a poner aquí, maduran en los órganos linfoides periféricos. Queda mejor. Que también intervienen los nódulos linfáticos, como les acabo de mencionar. Se diferencian en la médula, maduran en los órganos linfoides periféricos. Sí, son del 60 al 70% de todos los linfocitos en sangre periférica son linfocitos T, digamos, son los más numerosos de todas las poblaciones linfocíticas. Y el 95% de estos te van a reconocer fragmentos peptídicos, o sea, antígenos proteínicos, únicamente mostrados por el complejo principal de histocompatibilidad. De hecho, el complejo principal de histocompatibilidad es el que le da esa propiedad de ser exclusivamente o reconocer un espectro muy limitado, prácticamente un solo antígeno. Y bueno, como parte, por tanto, de esta respuesta de los linfocitos, ¿sí? Tenemos por los receptores del linfocito T, ¿sí? Denominado receptor del linfocito T o TCR. Sí, el receptor del linfocito T, sí, es todo que está acá. ¿Sí? Estas son moléculas coestimuladoras, que ahorita vamos a ver qué funciona, pero en realidad todo esto es el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es el receptor. Ahora bien, este receptor está compuesto por las denominadas regiones variables. Las regiones variables son las regiones que se unen o a través de las cuales son presentados los antígenos. Y tiene regiones constantes que son parte de todas estas, digamos, señalizaciones intracelulares que va a llevar a la activación. Ahorita vamos a ver eso del linfocito T. Y las regiones tienen que ser variables porque se tienen que adaptar al antígeno presentado. Y las regiones constantes tienen que ser de esa manera porque únicamente tienen la función de señalización. Entonces, tenemos una serie de cadenas polipeptídicas, ¿sí? Que son invariables, que están unidas covalentemente. ¿Sí? En este caso estamos hablando de las cadenas alfa, por un lado, la estoy señalando en este momento, y tenemos una cadena beta, que están unidas por enlaces de disulfuro. ¿Sí? A se le conoce propiamente dicho como receptor de TCR, de un pterodímero de TCR. ¿Sí? Ahora bien, estas cadenas se acompañan por otras cadenas polipeptídicas. Tenemos por un lado el complejo del CD3,
en donde el CD3 está compuesto por 3 cadenas. Tenemos cadenas épsilon, tanto de un lado como del otro, y de un lado tenemos cadenas gamma, y del otro lado cadenas delta. Y tenemos un par de cadenas denominadas cadenas Z. Todas esas cadenas en conjunto, bueno, digamos, tienen la región variable, que es acá arriba, la porción más, digamos, externa a la membrana citoplasmática de la cadena alfa y beta, pero con, digamos, todo lo demás de la estructura del receptor del linfocito T son regiones invariables, ¿estamos de acuerdo? O sea, son importantes para la señalización. Y tenemos un correceptor, y en este caso este correceptor es el CD4. Y este correceptor entonces únicamente va a permitir que moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tipo 2 sean las que interactúen con este receptor del linfocito T. ¿Estamos de acuerdo? Quien tiene estas moléculas de clase 2, vamos a ver en un momento más, son las células presentadoras de antígeno, sean células dendríticas y algunos macrófagos. ¿Sí? No se pueden, por lo tanto, unir a este receptor del linfocito T. Sí, linfocitos, por ejemplo, citotóxicos, porque los linfocitos citotóxicos necesitan un correceptor CD8. De ahí el nombre del linfocito CD8 positivo, ¿no? Pues necesita su correceptor CD8. Y tenemos los, bueno, aquí viene el correceptor CD8 para moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Y tenemos también moléculas o receptores para coestimuladores. En este caso, el receptor para coestimulador o para coestimuladores es la molécula CD28. Y los coestimuladores, por ejemplo, en el caso de la presentación de antígenos por parte de las células dendríticas o de macrófagos, son CD80 o CD86. ¿Sí? Estos coestimuladores, estamos de acuerdo, son importantes para la respuesta inmunitaria, debido a que y tiene moléculas de adhesión también para que la célula que está haciendo la presentación, se pueda, y el linfocito T permanezcan estables, no se separen. Entonces, estos, digamos, coestimuladores son importantes, lo mencionamos, porque la vía o la señal número 1 te va a activar al linfocito T, ¿sí? Pero aunque te active, no tiene que dejar de ser en este momento una célula anérgica, ¿sí? O sea, sí está activado, pero no tiene que responder. ¿Sí? O sea, se tiene todavía que evaluar si vale la pena que responda la célula ante el antígeno, ¿sí? O sea, entonces, aunque está activa, está anérgica. Energía significa que el linfocito no está, a pesar de que está activo, no está respondiendo. La señal 2 viene precisamente para la coactivación. Si realmente es importante el antígeno, o sea, se tiene que responder, entonces esta señal 2 se activa a través de la coestimulación de los linfocitos. Y en este momento sí se desata todos los mecanismos inmunitarios propios del linfocito. Entonces, por un lado, la señal 1 te activa y la otra te coactiva. O sea, la señal 2 es prácticamente, digamos, la señal 1 es la que enciende al linfocito, ¿sí? Y la señal 2 es la que le mete primera velocidad para que arranque. Que lo vemos de una manera muy simplista, así es como funcionan las dos señales. Muy bien, doctores, ¿dudas, preguntas al respecto? Faltan 2 minutitos. El día de hoy creo que nos vamos a quedar aquí. Pueden levantar su mano. Muy bien, doctores. Entonces, les recuerdo, el lunes tenemos examen. Ya les mandaré o les pondré el aviso, el anuncio en
en el grupo, en el equipo, para que estén atentos, doctores. Estimo que en el transcurso del próximo sábado va a estar ya todo cargado y listo el examen para que el lunes lo presenten. Otra cosa, no se les olvide contestar todos los ejercicios, el ejercicio 2, 3, 4 y 5, porque cuentan para la calificación, o sea, cuentan para el 10% que vale a todas estas actividades que habíamos mencionado, se tienen que llevar a cabo como en ese foro de discusión de casos. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Dudas, preguntas? No, doctor, todo Nada, bien. doctores. Perfecto, doctores. Entonces nos vemos el próximo lunes, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. De nada, doctores. Cuídense. Bye.